me ha gustado escribir sobre el bebidente. Las historias que gritan no me interesan. Prefiero las que susurran desde los rincones del tiempo. En 1980, cuando acepté escribir un libro de investigación, no tenía más que un puñado de temas posibles y una necesidad urgente de sentir que algo me estaba buscando a mí. Entre los archivos amarillentos del periódico El Heraldo Nacional, encontré lo que no sabía que buscaba. Era una nota breve, casi insignificante, sobre la desaparición de una mujer llamada Violeta Lago, fechada en mayo de 1940. No había titulares dramáticos, ni teorías, ni testigos confiables. Solo una fotografía en blanco y negro donde ella miraba algo fuera del encuadre, con una expresión que me resultó inquietantemente familiar. No sabría explicar por qué me detuve tanto tiempo observando esa imagen. Había algo en su rostro que no coincidía con el de una mujer fotografiada, sino con el de alguien atrapado. Un rastro de miedo apenas contenido, una sombra en la mirada. El caso había sido archivado por falta de indicios criminales. Desapareció de su casa una tarde y nadie volvió a verla. Sin sangre, sin cuerpo, sin rastros. La clase de vacío que la policía odia porque no hay dónde empezar. Pero el nombre de un hombre se repetía en los recortes. Aitor, detective asignado al caso. Había sido un investigador brillante, de los que aparecen en las revistas especializadas por atrapar asesinos imposibles. También había escrito 2 libros sobre mentes criminales antes de retirarse abruptamente. Según un artículo de 1959, Aitor vivía aislado en una casa de campo en la Sierra Norte. Nadie lo había entrevistado desde entonces. Tal vez ya ni siquiera estaba vivo. No importa. Si aún respiraba, lo encontraría. Y si no, también lo haría. El tren avanzaba con un sonido mecánico y monótono, como si masticara la distancia. Afuera, el paisaje parecía una película antigua. Campos grises, montañas que se deshacían entre la neblina. Caserías diminutos que se quedaban atrás sin testigos. Era 1980, pero el mundo al otro lado de la ventana parecía detenido en otra época, una más cercana a 1940, el año en que Violeta Lago se desvaneció. Frente a mí, sobre el asiento, tenía una carpeta con todo lo que había conseguido del caso. No era mucho. Apenas unas notas policiales, 2 fotografías borrosas y un resumen de declaraciones que más parecían conjeturas. Aún así, había detalles que no encajaban. Pequeñas fisuras en la historia que nadie pareció notar o prefirió ignorar. Violeta tenía 25 años cuando desapareció, el 10 de mayo de 1940. Su novio, Ricardo, fue el último en verla con vida. Habían pasado el día juntos, según dijo, porque el Día de las Madres le resultaba difícil a ella. Sus padres habían muerto cuando tenía 17 años. A las 11 de la noche, él la acompañó hasta la puerta de su casa, vio cómo entraba y se marchó. Esa fue la última vez que alguien la vio. Al día siguiente, cuando fueron a buscarla, todo estaba en su sitio. La puerta cerrada, la cama hecha, las luces apagadas. Ninguna ventana rota, ninguna huella, ningún indicio de que alguien hubiera entrado. Fue como si el aire mismo la hubiera absorbido. Intenté imaginarla en esa última noche. El sonido del reloj, los pasos en la madera, el silencio antes del vacío. Algo en su historia me resultaba insoportablemente familiar, aunque no sabía por qué. El tren silbó a lo lejos. Faltaban pocos minutos para llegar al pueblo donde vivía Aitor, el antiguo detective que había seguido ese caso hasta donde las sombras lo permitieron. Según un artículo, se había retirado después de una investigación inconclusa. Nunca explicó cuál. Miré por la ventana y vi las primeras casas del pueblo asomando entre los pinos. Tenían techos de teja y paredes de piedra húmeda como si el tiempo hubiera decidido conservarlas para que nadie olvidara nada. Cerré la carpeta con cuidado. Sabía que, si quería escribir algo más que un libro, si quería entender lo que Violeta intentó dejar atrás, tendría que empezar donde Aitor se detuvo,
El pueblo parecía suspendido entre las montañas, rodeado por un aire tan limpio que dolía respirarlo. Las calles eran de piedra clara y las casas tenían balcones cubiertos de flores. Entendí, al verlo, por qué Aitor había elegido retirarse allí. Era un lugar donde nada sucedía, y quizá eso mismo lo mantenía en paz. Después de preguntar en una tienda de ropa y en un pequeño restaurante, me dieron indicaciones precisas para llegar a su casa. Todos lo describían igual: un hombre silencioso, amable y con una mirada que parecía ver más de lo que debía. Caminé unos 10 minutos hacia las afueras del pueblo, siguiendo un sendero rodeado de árboles bajos. Al final, vi una casa pequeña, impecable, con las paredes pintadas de blanco y una banca del mismo color frente a la entrada. Allí estaba él, Aitor, un hombre de unos 65 años, de piel clara y cabello castaño con mechones grises. Me observaba con una serenidad que me hizo dudar si ya sabía quién era yo antes de que hablara. «Buscó al detective Aitor», dije, tratando de sonar profesional. Él asintió levemente. «Viene de la ciudad, es reportera o escritora. Quiere hablar de un caso mío, imagino que uno inconcluso, porque si estuviera cerrado no estaría aquí». Me miró con una mezcla de cansancio y precisión quirúrgica. «Solo hubo 2 casos que nunca logré resolver. Uno no me interesa ni a mí. Así que usted está aquí por Violeta Lago, ¿verdad?» Me quedé inmóvil unos segundos. No supe si admirar su deducción o sentirme intimidada por ella. Si un hombre como él, con esa mente analítica, no había logrado descifrar el misterio de Violeta, ¿qué podía esperar yo? Aitor me invitó a sentarse junto a él. En el silencio del lugar se escuchaban los grillos y el murmullo del viento. Me ofreció un vaso de agua de frutas. Acepté, y al darle un sorbo me atreví a preguntar: «¿Por qué dejó el caso, detective?» Aitor miró hacia los árboles antes de responder, con una calma que solo los años saben fingir. «Mire, normalmente cuando buscaba a un asesino, lo hacía por la familia de la víctima. Ellos querían cerrar el ciclo, entender, despedirse. Pero con Violeta Lago fue distinto. Nadie preguntaba nada, nadie insistía. Ella era huérfana desde los 17 años, vivió con una tía, y esa tía había muerto poco antes de su desaparición. Nadie quedó para reclamar respuestas. Se detuvo un instante, girando lentamente el vaso en su mano. El único sospechoso fue su novio, Ricardo, pero tenía una coartada perfecta. Dijo haberla acompañado a casa a las 11 de la noche. Los vecinos lo confirmaron. Después caminó a su propia casa. Varios testigos lo vieron llegar. Exactamente 15 minutos, como un reloj suizo. ¿Y nadie más la vio esa noche?, pregunté, tomando nota. Nadie. Su voz sonó casi resignada. Revisamos la casa entera. No había signos de lucha, ni puertas forzadas, ni manchas, ni objetos fuera de lugar. Nada. Fue como si se hubiera desvanecido. No asesinada, no secuestrada, solo ausente. El silencio entre nosotros se volvió espeso, como si las palabras que faltaban no debieran decirse. Entonces, ¿no había más que investigar?, pregunté en voz baja. No había un solo hilo que seguir, ninguna dirección, ningún motivo. Ese caso, bajo la mirada al suelo, fue el límite de lo que un detective puede soportar. Tomé nota de cada palabra, consciente de que ese límite era justo donde yo debía empezar. ¿No le quedó una inquietud, detective, no solo por cerrar el caso, sino por entenderlo? Aitor sonrió apenas, sin levantar la vista. Siempre busco un culpable, dijo. Pero en este caso, si alguien lo era la propia víctima. Y si ella misma decidió desaparecer, solo ella podría explicarme por qué. Detective, dije mientras abría mi libreta, usted sabe por qué estoy aquí. No es solo por la investigación inconclusa, es por lo que pasó después.
Aitor sonrió, sin mirarme directamente, como si recordara algo que le resultara a la vez absurdo y familiar. «Entonces ya investigaste los rumores», respondió con calma. «No les doy demasiado valor, pero sí, son parte del caso». Se recostó levemente en la banca y suspiró. Cuando colocamos los carteles con la foto de Violeta Lago, se movilizó una búsqueda enorme, pero durante los 10 años siguientes empezaron a llegar cartas, llamadas, testimonios. Personas que aseguraban haberla visto. En estaciones, en mercados, en pueblos distintos. Cada uno juraba que era ella. Y cada vez que íbamos a buscar, no había nada. Ningún rastro. Lo escuché en silencio. Su tono no era de escepticismo, sino de cansancio. Eso fue lo que convirtió el caso en un laberinto. Empezamos a perseguir un fantasma. La vi pasar, decían. Caminaba deprisa, parecía nerviosa, pero cuando llegábamos, el fantasma ya se había esfumado. Saqué de mi maletín una carpeta de papeles. Busqué entre ellos un recorte amarillento de periódico y se lo extendí. ¿Y esta foto?, pregunté. La tomó con cuidado, como quien sostiene una reliquia. En la imagen, una mujer de abrigo oscuro caminaba por un parque. La luz del mediodía se filtraba entre los árboles y aunque el rostro no era del todo nítido, la semejanza era innegable. Violeta Lago. Fue tomada en 1945, 5 años después de su desaparición. Aitor la miró en silencio largo rato, con una expresión que mezclaba incredulidad y pena. «Esa foto», murmuró al fin, «fue la perdición de todos los que trabajamos en el caso». El fotógrafo era un hombre que tomaba retratos callejeros a familias y niños en el parque. Dijo que la vio caminando sola, mirando a su alrededor como si temiera algo. Contó que parecía vigilante, inquieta, como si alguien la siguiera. Bajó la mirada hacia la mesa de madera frente a nosotros. Él no sabía quién era. Tomó la foto porque le conmovió su expresión. Luego se le enseñó a su hermana y ella dijo que la mujer le resultaba familiar. Fue entonces cuando nos contactaron. Aitor guardó silencio unos segundos. Fuimos al parque. Buscamos testigos, comerciantes, gente que pasara por ahí. Nadie la había visto. Ningún nombre, ningún rastro. Esa mujer tenía una habilidad para desvanecerse. No hay otra forma de decirlo. Apunté todo en mi libreta, sintiendo cómo el caso se volvía más difuso a cada palabra. ¿Y la herencia?, pregunté, recordando una nota marginal en uno de los archivos. Aitor levantó la vista. La tía de Violeta era una mujer adinerada, sin hijos, le heredó todo a ella. Pero cuando desapareció, el dinero quedó sin dueña. Pasado un tiempo, Ricardo, su novio, quedó como administrador legal. Se acomodó en el asiento. Lo investigué durante años. Nunca se casó, nunca gastó un peso fuera de lugar, no viajó, no compró propiedades, no cambió su rutina. Lo vigilé 20 años esperando que cometiera un error, que mostrara su verdadera cara, pero nada. El tipo parecía congelado en el tiempo. ¿Y sigue vivo?, pregunté. Hasta donde sé, sí. Vive en la misma casa, trabaja de sastre, viste igual. Hizo la pausa y sonrió con amargura. Pareciera que para él el tiempo no ha pasado. Como si cada día fuera el mismo 10 de mayo de 1940. Un día que se repite, una y otra vez. La luz comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un gris pálido. El viento se levantó suavemente agitando las flores del jardín. Aitor dejó la foto sobre la mesa. ¿Ves, señorita? Hay casos que no se cierran porque no se puede. Este, en cambio, nunca se cerró porque tal vez no debía. Me quedé mirando la imagen de Violeta. No me asustaba, solo me entristecía. No por lo que había pasado, sino porque daba la sensación de que seguía ocurriendo todavía. Comencé a guardar mis papeles en el maletín. El sol ya caía detrás de los árboles y el aire olía a madera húmeda. Aitor se levantó de la banca en un gesto de cortesía. «Una última pregunta, si me permite», dije,
ajustando la correa de mi bolso. ¿Fue este caso el que provocó que se retirara? Él se pasó la mano por el cabello como si buscara la respuesta entre los años que habían pasado. No, respondió al fin. Hay casos que, aún resueltos, no dan paz. Este, en cambio, nunca lo resolví y, sin embargo, nunca me quitó el sueño. Me miró con serenidad. El último caso que investigué, sí lo resolví. Y fue entonces cuando comprendí que ya había visto demasiado. Asentí, sintiendo que detrás de sus palabras había algo que prefería no contar. Le recomiendo que no espere demasiadas sorpresas para su libro, continuó. Podría ser un callejón sin salida. Le tendí la mano con una sonrisa. Tal vez ese será el título, respondí. El callejón sin salida. Él asintió y por primera vez pareció sonreír de verdad. Me despedí y comencé a caminar por el sendero que llevaba de regreso al pueblo. Cuando volví la vista atrás, Aitor aún estaba de pie, observándome, con ese aire de quien ve partir a alguien hacia un camino que ya conoce demasiado bien. La estación del tren estaba casi vacía. Me senté en uno de los bancos de madera y abrí mi libreta. Mientras esperaba el próximo tren, repasé los nombres, las fechas, las piezas sueltas de un rompecabezas que parecía resistirse a ser armado. Era extraño pensar que investigaba a personas que habían vivido y amado 40 años antes de que yo naciera. Tal vez por eso el caso tenía ese aire tan denso, como si el pasado no quisiera ser tocado. Sabía que no era falta de talento por parte de Aitor. Él había sido un investigador meticuloso, de esos que revisan cada detalle hasta el agotamiento. Si ni siquiera él había logrado resolver el misterio, tal vez el problema no estaba en la evidencia, sino en los testigos. Pensé en voz baja. Tal vez no dijeron todo lo que sabían. Tal vez no querían decirlo. ¿De qué huía Violeta Lago? Miré la lista en mi libreta. 4 nombres, 4 voces que aún quedaban con vida. El primero, Aitor, ya estaba tachado. El segundo, Belisario, el fotógrafo que tomó la foto de 1945. El tercero, Amalia, la ama de llaves de la tía de Violeta. Y el último, el más importante, Ricardo, el novio, el último que la vio. Los demás ya habían desaparecido del mapa o de la vida. Incluso Paulina, la amiga de infancia de Violeta, había muerto hacía 15 años, víctima de un cáncer que la consumió en semanas. El círculo de Violeta se había vuelto pequeño, casi cerrado. El tren llegó con su sonido metálico. Subí sin pensar, guardando la libreta bajo el brazo. No recuerdo en qué momento me quedé dormida. Solo sé que cuando abrí los ojos, la ciudad ya se alzaba ante mí, gris y silenciosa. Mi investigación apenas comenzaba. El punto A era Aitor. El punto B, Violeta. No fue difícil dar con Belisario. Un hombre que lleva 50 años tomando fotografías en el mismo parque termina por volverse parte del paisaje. Ese día, estaba sentado en su banca de siempre, con la cámara colgando del cuello y la mirada fija en la fuente. Desde ahí, el sol bañaba el rostro de quienes se detenían frente al agua. Era, según él, el mejor estudio de fotografía que existía. Nadie se sentó junto a él. Los 70 años de Belisario se notaban más en la calma que en el cansancio. Quisiera hacerle unas preguntas sobre esta foto, dijo, mostrando la imagen de Violeta Lago. Belisario sonrió con amabilidad. Póngase ahí enfrente, señaló la fuente. La luz está perfecta, su fotografía quedará preciosa. No vengo por una foto, señor, solo quiero hacerle unas preguntas. Yo tomo fotografías, respondió él con un tono casi paternal. Y después de tomarle uno, responderé lo que quiera. Nadia, resignada, se colocó donde le indicó. Sonrió con rigidez, forzando una pose que no la convencía. No así, dijo Belisario negando con la cabeza. No piense en la cámara, olvide que le estoy tomando una foto. Quiero que cuando vuelva a ver esta imagen, recuerde lo que estaba pensando en este instante. Nadia respiró hondo. Las palabras del fotógrafo la desarmaron. Pensó en Violeta, en los nombres que tenía anotados y en el misterio que crecía más mientras más lo miraba de frente. Y justo entonces, Belisario disparó la cámara. Ahora sí, dijo él, bajando el visor.
Pregunte lo que quiera. Nadia se acercó con la foto de Violeta entre las manos. ¿Recuerda esta imagen? Recuerdo casi todas las fotos que he tomado, contestó Belisario con una sonrisa. Intente recordar solo el momento, dijo ella. No la historia posterior, ni lo que supo después, solo el instante. ¿De qué venía huyendo a esta mujer? ¿Quién la perseguía? Belisario negó con suavidad. No huía, buscaba. Tenía prisa pero no miedo. La vi caminar de un lado a otro, nerviosa, como quien espera encontrarse con alguien. Cuando la encuadré, me miró directamente y entendí que ella formaba parte de su historia. Guardó silencio un momento, con la vista perdida en la fuente. Esa foto no la tiré como las demás. Algo me dijo que debía conservarla. Días después mi hermana la vio y la reconoció. Había carteles por todo el pueblo. Era la mujer desaparecida. Llamamos a la policía. Vinieron durante meses. Se apostaban en distintos puntos del parque, pero nunca volvió. Aún así juraría que seguía cerca. No sé por qué, pero lo sentía. Nadia permaneció un momento en silencio. Todo coincidía con lo que Aitor le había contado, solo que ahora el misterio era más grande. ¿Cómo podía una mujer desaparecida sin dejar rastro ser fotografiada 5 años después? Le pagó por la foto, agradeció su tiempo y se alejó caminando lentamente por el parque. Tachó el segundo nombre de su lista: Belisario. Pasaron un par de semanas. Nadia tenía montones de apuntes desperdigados sobre su escritorio. A cada hoja le agregaba notas, fechas, observaciones que algún día formarían parte del libro. Le faltaban 2 testimonios para cerrar el círculo: Amalia y Ricardo. Cuando lo estuviera, podría construir una narrativa ordenada. Le había costado trabajo dar con la ubicación de Amalia. Había sido una mujer reservada, fiel a una sola casa toda su vida. Cuando su patrona murió, Amalia simplemente se apagó, sin un nuevo rumbo. Tenía 80 años. Aitor la había entrevistado durante la investigación oficial, una mujer discreta, pero con un detalle sospechoso. Había recibido una fuerte suma de dinero justo antes de la muerte de la señora Alicia, la tía de Violeta Lago. Cuando Nadia consiguió finalmente una dirección, viajó a primera hora de la mañana. La casa era modesta pero impecable. El jardín cuidado, las cortinas bien planchadas, el orden de alguien que todavía encuentra consuelo en la rutina. Tocó el timbre. Tras unos segundos, una anciana se acercó con pasos lentos. «¿Qué desea, hermosa?», preguntó con una voz quebradiza pero amable. Nadia explicó que estaba escribiendo un libro sobre Violeta Lago, que deseaba conocer los recuerdos de quienes la habían tratado de cerca y también saber algo sobre la señora Alicia. Amalia se sentó lentamente en un sillón tapizado con flores antiguas. Las lágrimas aparecieron sin aviso. «Hacía años que no pensaba en mi niña Violeta», dijo con un hilo de voz. «Ni en la señora Alicia, una gran persona». Según los archivos policiales, la señora Alicia le heredó una fuerte cantidad de dinero. ¿Podría aclararme eso? Amalia levantó la mirada, sin molestarse, solo sorprendida. «No, hermosa, la señora Alicia no me dejó nada en su testamento. Me dio ese dinero en vida. Fue un pago, un agradecimiento. Quería que no tuviera que trabajar más cuando ella muriera. No era una herencia, era un adiós». Nadia tomó nota con rapidez. «¿Y qué puede contarme de Violeta?». Amalia se recargó en el sillón. «Era la luz de nuestras vidas. Alegre, buena, muy inocente. La conocí desde que nació. Vi crecer a esa niña como si fuera mía. Cuando sus padres murieron, el dolor la cambió, pero nunca dejó de ser dulce. Alicia y yo hicimos lo posible por protegerla». «¿Y cómo murieron sus padres?», preguntó Nadia. «Lo habrá leído en los periódicos», respondió Amalia con voz temblorosa.
Un accidente terrible. El auto se salió del camino y cayó por una pendiente. Se incendió. Murieron calcinados los dos. No encontré nada sobre eso en los periódicos, replicó Nadia. Tal vez por lo antiguo del caso. Amalia asintió sin mirarla. Sí, tal vez, murmuró. Guardó silencio unos segundos. Luego dijo: Si me disculpa, querida, ya no tengo fuerzas. Me he tomado la medicina para la presión y me causa pesadez. Nadia comprendió. Guardó sus notas y se despidió con una sonrisa amable. Fuera de la casa, el aire olía a lavanda y a polvo. Tachó el nombre de Amalia en su lista, pero con una sensación extraña. Sabía que la anciana no le había contado todo. Había vacíos, huecos entre sus frases, como si algo importante hubiera quedado suspendido en el aire. Mientras se alejaba, pensó en volver otro día. Quizá Amalia, con otro ánimo, se atrevería a decir más. Pero por ahora el siguiente paso estaba claro. El último nombre: Ricardo.